Hola, bienvenidos a este episodio de Crew en México, donde tengo el gusto de decir que me acompaña Keila. Hola a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que me gusta mucho, que es cómo fue la experiencia de alguien, en este caso Keila, durante su periodo sirviendo con Crew en la universidad. Estoy muy emocionado que estés con nosotros, Keila, para este episodio, Muchas gracias. porque sé que tu experiencia es como muy especial, ¿no? Y así como la de todos los líderes que están sirviendo en el ministerio, sé que Dios ha obrado a través de eso, entonces quiero que nos platiques un poquito acerca de eso, pero primero quisiera que te presentaras con la gente, que contaras un poco de ti, quién eres, qué haces, de qué te gusta el helado, por favor. Hola, mi nombre es Keila. Yo estudié traducción e interpretación de lenguas extranjeras acá en Puebla, por eso me mudé para acá. Les voy a contar un poquito ya ¿De después. dónde eres normalmente? Soy No, de... originalmente, perdón. Normalmente, la mayor parte del año, soy de Hidalgo, ah, de Huejutla. Están muy lejos de acá, pero sí, desde hace ya 6 años me mudé a Puebla. Ok. ¿Qué te gusta hacer? Es un buen de cosas. Me encanta aprender idiomas y eso es bueno porque yo estudié traducción. Me gusta hornear, me gusta salir con amigos, tocar algún instrumento. Ok, buenísimo. Bueno, Keila, empezando un poco contándonos acerca de ti, como cuándo fue o cómo fue la vez que tuviste un encuentro con Jesús, la vez que recibiste a Cristo en tu vida. ¿Cómo fue más o menos? ¿Cuál es la historia? Pues mi familia es cristiana. O sea, cuando yo nací, mis papás tenían como un año de comenzar a ir a la iglesia. Ujú. Entonces estaban creciendo en su fe y me estaban nací en este ambiente donde íbamos a la iglesia, donde orábamos, se leía la Biblia y en mi entendimiento era mi familia es cristiana, entonces yo también lo soy, ¿no? Ok, como por Entonces, herencia. ajá. Ajá. Entonces, así fue como mi infancia, ¿no? Ok, mi familia es cristiana, yo soy cristiana también, tengo que comportarme como una niña cristiana tiene que hacerlo, ¿no? Entonces todo era como muy en mis fuerzas. Después entendí que era una decisión que yo tenía que tomar, el de aceptar a Cristo, lo acepté, pero mi chip era como muy legalista, ¿no? Era como un tratando de vivir para Dios, pero sin involucrar a Dios en el proceso, ¿no? Era más un lo que yo puedo hacer. Igual como desde niña había intentado ser cristiana y comportarme como una niña, era como tenía esa tendencia de tengo que hacer esto, tengo que comportarme así, tengo que actuar de esta forma. Pero eras legalista en el sentido de, por ejemplo, es domingo, tenemos que estar en la iglesia el día de hoy, o es la reunión de jóvenes, no puedo faltar a la reunión de jóvenes, Sí, ¿o qué tipo de legalismo era? era ese tipo de legalismo donde era un tengo que y no un disfruto leer la Biblia, era más como, Ok. como una lista de cosas que tengo que hacer y era, ok, ya leí mi Biblia, palomita, ¿no? Y ya fui a la iglesia y ya, entonces era como más eso y para mí era como mi vida en la iglesia, pero no tenía mucho impacto en mi vida diaria. Entonces, sí era como todo en mis propias fuerzas. Ok, y entonces, ¿en qué momento me dijiste que fue cuando recibiste a Jesús? Pues fue este proceso en donde acepté primero, pero lo intenté vivir en mis fuerzas, ¿no? Y fue Ajá. cuando me mudé a Puebla, acá, cuando estuve estudiando en la universidad, fueron las primeras 2 semanas de haber empezado, que conocí justo a algunas personas que estaban repartiendo folletos y carpetas de CRU. Ah, ok. Entonces, obviamente yo entendí atrás, o sea, lo de la Biblia y para mí era importante, ¿no? Tenías todo el contexto cultural Sí. cristiano, ¿no? Ajá. Entonces para mí era como, ¿quieres conocer más a Jesús? Todo, y yo de claro, ¿por qué no? ¿No? O sea, soy cristiana, es algo que me interesa y se escucha muy am, interesante en el sentido de soy nueva en la ciudad, no tengo ningunos amigos ni iglesia, creo que sería una buena oportunidad, ¿no? Entonces comencé los contacté
me llevaron también a la iglesia acá en Puebla, donde me estuve congregando desde que llegué. ¿Cómo contactaste a Cru? Fue a través de, bueno, en los folletos y las carpetas que nos dieron, decía la página de Cru en Facebook. Entonces les escribí a través de Cru. Me pasaron contacto de coordinadores que estaban acá en Puebla, justo Liz Pomares y Luis, y contacté a Liz y ya me invitó a la iglesia, fui con ellos y desde ahí comencé. Pero fue también a través de los chicos que estaban involucrados en ese momento en el ministerio con Cru en las universidades, con quienes yo me comencé a relacionar más, ¿no? Entonces, ellos fueron muy intencionales conmigo en cuanto a saber cómo estaba, que era como realmente me sentía estando lejos de mi familia, en una nueva ciudad. Yo tenía 17 años entonces. Ok, ¿cuántos tienes actualmente? 23. Okay. Entonces, en ese momento no entendía, ¿no? Pero sí estaba pues apenas descubriendo varias cosas. Y entonces ellos fueron muy intencionales, ¿no? En cómo discipularme también. Y ellos especialmente, pues, no sé quién de aquí vaya a conocer o ha escuchado su nombre, pero Ariel García. Ella fue quien estuvo muy al pendiente. Voy a poner una foto de Ariel García en el medio. Probablemente no. Discipulándome y también teniendo cafés conmigo para platicar, siendo vulnerable, y fue tanto el discipulado que ella tuvo conmigo, las preguntas que me hacía acerca de cómo estaba mi relación con Dios, cómo estaba mi tiempo a solas con Dios, y yo dándome cuenta que no tenía un tiempo a solas con Dios y para mí solo era leo mi Biblia y ahí termina. Ok, entonces, recapitulando un poquito, perdón, Kayla. Entonces, tú creciste en una familia cristiana, eras cristiana por tradición, pero no habías tenido o como dado ese paso de fe de entregar tu vida, ¿no? Como tal a Cristo. La entregaste y después seguiste viviendo como aún así en tus fuerzas. Ajá. Y es entonces cuando te mudas a Puebla y en uno de esos eventos en los que Cru estaba repartiendo carpetas, pues fue que encontraste el ministerio. Sí. Y empezaste discipulado con Ariel. Sí. Ok, muy bien. ¿Sí lo resumí bien? Muy bien. Ok, y entonces, ¿qué pasó en ese discipulado? Lo estabas diciendo, lo de tener un tiempo con Dios. Comenzamos a estudiar aspectos básicos del crecimiento cristiano, es un material de Cru, y ahí yo empecé a estudiar más lo que era vivir una vida guiada por el Espíritu Santo y que no es en tus fuerzas, sino es Dios obrando a través de ti. Y también ver el testimonio de Ariel, como ella siempre estaba leyendo la palabra y era realmente un deleite para ella. Era como íbamos a veces en la micro o algo y ella sacaba su Biblia en el teléfono o a veces la tenía física y estaba leyendo y siempre compartiendo devocionales con nosotros, y era un gran amor por Dios que yo vi en ella, que yo me di cuenta que no tenía eso, ¿no? Que lo mío era muy solo unas cosas que tengo que hacer, ¿no? Y ahorita mencionaste algo interesante, lo del Espíritu Santo. Antes de que, ¿cómo era para ti la percepción de quién era el Espíritu Santo antes de eso? Honestamente no recuerdo haber tenido una percepción antes del Espíritu. Para mí, obviamente sabía, ¿no? De como la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero no entendía cuál era su función o qué estaba viviendo en mí, cómo sería, o sea, todo eso era algo completamente nuevo para mí, esos conceptos. O sea, tú literalmente sí estabas viviendo en tus fuerzas. Sí. O sea, jamás habías echado mano del Espíritu Santo para decir, bueno, voy a ser llena del Espíritu y voy a ir a hacer esto. Sí, no. Ok. Cuando digo mis fuerzas, o sea, no sabía cuál era el trabajo del Espíritu Santo. Entonces, cuando ya estuve aprendiendo sobre estos conceptos y la respiración espiritual y todo, las prácticas también, fue un crecimiento para mí en cuanto a no solo conocimiento de la Biblia y los conceptos, sino también en mi relación personal con Dios. Entonces, comencé a crecer en mi relación y a partir de ahí me di cuenta que
aquello que ellos habían hecho conmigo, yo quería hacer también con los demás. También quería invertir mi tiempo para discipularlos, para ayudarlos a crecer en su relación con Dios. Y fue entonces cuando comencé a liderar una comunidad misional en mi universidad. Ujú. Ok, y por ejemplo, bueno, quisiera hacer un paréntesis porque hemos mencionado al Espíritu Santo, pero eso muchas veces se puede malinterpretar, ¿no? Entonces, en CRU México, nosotros creemos en la llenura del Espíritu Santo, no de una manera en la que de pronto el Espíritu Santo te mueve como a improvisar, sino más en una cuestión de que es el Espíritu Santo el que apunta hacia Jesús y que cuando nosotros confesamos nuestro pecado y recibimos el perdón de Dios, pues Dios nos llena con su Espíritu Santo para poder seguir viviendo la vida cristiana, ¿no? Y seguir agradando a Dios. Entonces quería hacer ese pequeño paréntesis porque a veces cuando se menciona el Espíritu Santo en algunos videos es como de, uy, pero quién sabe cómo se tomen ellos al Espíritu Santo, ¿no? Entonces vale la pena remarcarlo. Empezaste entonces discipulado y empezaste entonces a crecer, ¿no? Empezaste a ver, ¿qué empezaste a ver? O sea, ¿qué cambios notaste en tu vida una vez que empezaste ese discipulado? Pues fueron varias cosas al mismo tiempo, porque cuando yo me mudé, Ujú. justo mi papá estaba atravesando una situación de salud donde no podía hablar, literalmente, una cosa en sus cuerdas vocales. Mi abuelita estaba internada con cáncer y mi mamá también estaba con algunos problemas de salud, entonces yo sí estaba sintiendo como mucha presión y mucha ansiedad y también como am, en parte culpa pensando en abandoné mi familia justo cuando están pasando estos momentos. Entonces fueron como momentos muy difíciles al principio de mi tiempo acá afuera, ¿no? Pero mientras iba creciendo más en mi relación con Dios, entonces aprendí más acerca de lo que significa confiar en que Dios tiene el control de absolutamente todo y de cosas y de personas que no están cerca tuyo, ¿no? Entonces comencé a orar más intencionalmente acerca de estas situaciones y también a pedir mucha consolación. Y eso también fue algo que descubrí, ¿no? Cómo poder sentir ese consuelo que Dios ofrece que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Entonces empecé a crecer en mi fe en Dios, en la confianza de que Él estaba en control de toda situación. También comencé a trabajar en mí estando más tranquila y calmada y también sintiendo que crecía también en mi relación con Él y también en mi relación en comunidad con la iglesia. ¿Dirías tú que el discipulado fue fundamental en esa parte del crecimiento? Entonces no solo fue encontrar el grupo de creyentes, sino realmente empezar el discipulado, ¿no? ¿Cómo te sentías en ese momento tú? Porque muchas veces cuando alguien en CRU empieza discipulado con alguien más, pues lo primero que decimos o lo que mencionamos es que esto yo lo estoy haciendo contigo para que tú vayas y el día de mañana lo hagas con alguien más, ¿no? ¿Cómo te sentías en ese momento? ¿Te veías en un futuro discipulando a otras personas o para ti era complicado? Justo al principio para mí era difícil porque yo tenía una personalidad, y todavía la tengo, de repente introvertida. Entonces, yo, o sea, llegué a la universidad y no hablaba para nada, ¿no? Como me tomó varias semanas o meses por fin hablar con mis compañeros, pero al principio para mí era difícil verme haciendo eso con alguien más, porque dije, apenas yo estoy aprendiendo, eso es una cosa, ¿no? Pero poder hacer esto con alguien más y cómo puedo acercarme a ellos, cómo voy a tener una relación así de cercana o guiarlos y dar el primer paso para hacer esto, eran como varias cosas que era tanto la falta de preparación que tenía en ese momento, como mi personalidad muy introvertida, muy tímida. Entonces, tú consideras que antes eras muy introvertida y que ahora a lo mejor sigues siéndolo, pero pues ya eres más como, ¿cómo te considerarías? Pues ahorita no sé si estoy entre introvertida y extrovertida. Soy más social, hablo más con las personas, ¿no? Ok. Pero sí, todavía necesito recargar mi energía estando Sola. sola. Ah, ok. Sí. Bien allí. Sí, te lo pregunto porque justamente a veces las personas piensan que, es que el líder de jóvenes está como líder de jóvenes porque es el extrovertido, ¿no? Es el que se le facilita socializar con los demás,
el que llega y es muy fácil hacerte plática, el que no se le traba la conversación o el que no se queda en silencios incómodos. Entonces, como que a veces la percepción que tenemos de las personas que están liderando movimientos es que están allí porque tienen ese pack, ¿no? Como ese paquete de habilidades sociales y a veces eso nos hace autodescartarnos porque pues yo no sé de qué hablar o yo no sé cómo iniciar una conversación o me cuesta trabajo, ¿no? O no hago amigos tan fácilmente o ese tipo de cosas. Entonces ese pensamiento nos puede descartar. ¿Qué le dirías tú a alguien que a lo mejor no tiene todo el set de habilidades sociales, pero que sí tiene el corazón, o sea, que sí quiere y dice, ¿no? Como, bueno, a mí sí me gustaría empezar algo, pero no tengo todas esas habilidades sociales. Pues yo siempre suelo decir que lo más importante en esas cuestiones es un corazón dispuesto. Y algo que a mí no recuerdo quién me lo dijo, si lo leí en algún lado, justo cuando estaba pensando en, ok, quizá deba liderar el movimiento porque no hay alguien más en mi universidad, pero tengo miedo, todavía soy muy tímida, me cuesta hablar con las personas. Y era ese versículo que menciona que ya no tenemos espíritu de cobardía ni de temor, sino de dominio propio. Y eso fue algo que a mí me animó mucho porque dije, ok, ¿no? Como yo sé que Dios me va a ayudar y yo sé que quizá no voy a ser como otros líderes súper extrovertidos, pero también algo que estuve aprendiendo en este momento era acerca de las personalidades y cómo Dios los usa, ¿no? Y cómo vemos eso reflejado incluso en la Biblia, en cómo los autores, bueno, los que escribieron la Biblia fueron de diferentes personalidades, ¿no? Como Mateo y David, un pastor, ¿no? Y cómo Dios usó la personalidad de David. Y ahí tenemos el Salmo 23, que usa la analogía de un pastor, ¿no? Algo que quizá Mateo pues no tenía idea, ¿no? Entonces, eso fue también que me animó, pensar en cómo Dios usa todas las personalidades y las va a usar para su gloria y no te va a decir como que eras introvertida, pero eso no funciona aquí, ¿no? Sino como fue parte del diseño de Dios para mí, aún así podía usarlo para su gloria y para el ministerio. Entonces era como que soy así, pero Señor, tú ayúdame a poder hablar con las personas más y dame también más seguridad para comenzar conversaciones y todo, ¿no? Entonces, ¿Tú dirías que ese fue tu desafío más grande al dirigir el movimiento o crees que hubo otros desafíos también? creo que ese fue uno de los más grandes al inicio, porque era de tienes que hablar, ¿no? Y liderar. Y después fue la pandemia. Ok. Entonces creo que esos dos fueron los principales. Ok. ¿Qué le dirías tú a alguien que justamente está en la universidad? Porque entiendo que también se da mucho aquí ese fenómeno, ¿no? De personas que vienen a vivir de fuera para estudiar aquí y no hay un guía, porque normalmente cuando entramos a la universidad, pues entramos a un grupo de personas, ¿no? Un grupo con el que vas a estar estudiando, haciendo proyectos, haciendo equipo, pero no es una comunidad cristiana, ¿no? Entonces es muy fácil de pronto rodearte de muchas personas que no son creyentes y empezar a quedarte sin personas creyentes en la universidad, ¿no? Que está bien porque al final del día, pues quieres tú compartirles, ¿no? De nada sirve tampoco ser el otro extremo de un cristiano en la universidad que no habla con nadie y entonces pues no puede compartir el evangelio. Pero si hubiera alguien interesado en iniciar un movimiento en la universidad, ¿tú qué le dirías hoy? Pues diría que no lo piense más, que realmente vaya, lo haga que ya tome ese paso de fe y de acción, ¿no? Y también que obviamente no tiene que hacerlo solo, sino que ya sea directamente con Cru o podemos apoyarles tanto con discipulado, con entrenamientos, tenemos recursos y tienen todo lo necesario de alcance para poder hacerlo. Sí, ¿algún comentario sobre cómo el Espíritu Santo te ayuda en ese proceso? Pues la Biblia es muy clara, ¿no? En Mateo 28 acerca de la gran comisión. Y una vez también escuché acerca de que muchos como queremos espiritualizar demasiado ok, voy a ir a hablarle, pero quiero saber si es la voluntad de Dios que yo vaya y
le predique a esa persona, ¿no? Y es como la Biblia se aclara, ¿no? Y no te está dando una sugerencia o un consejo de predica, sino ve y hazlo. Entonces, donde Dios te ponga es tu comisión, ir y predicar. Entonces, a veces hay de diferentes formas, pero el mandamiento ahí está, ¿no? Entonces, sí, que tome el paso de acción. Ok, tomar el paso de acción siendo obedientes, ¿no? Ujú. Pues muchas gracias, Keila, por compartir tu historia con nosotros. Esperamos que alguien de los que vayan a ver el video pues se anime, ¿no? A tomar ese paso de fe e iniciar un movimiento. No necesariamente tiene que ser en la universidad, ¿no? O sea, también si tú eres alguien que quiere empezarlo con tus vecinos, en tu trabajo, en el entorno donde sea que Dios te haya colocado, porque de eso se trata, ¿no? Por eso nos colocó en diferentes contextos culturales. Puedes contactarnos a través de las páginas en redes sociales de Cru México. También puedes entrar a la página cru.org y en la parte inferior derecha va a aparecer un botón que dice habla con nosotros. También a través de eso puedes hacernos llegar cualquier comentario, duda o ayuda que tú necesites para poder iniciar pues un movimiento. Gracias, Keila. Gracias por estar un episodio más de Cru con nosotros. Esperemos tenerte en futuras ocasiones para profundizar más en temas puntuales, ¿no? Sobre ese camino de... Por ejemplo, estaría padre después grabar un episodio sobre el discipulado. O sea, cómo es, de qué se trata, porque a veces también la Gran Comisión nos dice que vayamos y hagamos discípulos, pero eso todavía no tiene una forma en la cabeza de muchas personas, ¿no? Pues probablemente después grabemos un episodio de eso y te vamos a pedir tu ayuda. Va, me parece bien. Gracias por quedarse hasta este punto de este capítulo de Cru en México. Los esperamos en otra emisión. Bye.